Prendan cámaras, por favor, para que podamos salir en cinta. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, vamos a dar inicio a una de las temas que nos hace falta por ver. Hace falta por ver un par de temitas básicos, rápidos, que nos permite ir cerrando los ciclos del conocimiento en cada uno de los temas que hemos visto, para que vea que tiene una conectividad y una trazabilidad adecuada. Entonces, Milena, Ana, Miguel, Unumar, Adriana, Valeria Castro, Humberto, prendan cámaras, Alejandra Garzón, Sofía, Joana Londoño, Natalia, Juan Carlos, prendamos videos, son tan amables. Y si no, tocará a Carlos. Bueno, que queda constancia antes de No, sacarlos. doctor, muy buenos días, pues que me está fallando Buenos la cámara. días. Bueno, ok. Bueno, entonces en ese orden de ideas, efectivamente, hay unos temas que en trazabilidad con lo que, y en concordancia con lo que hemos visto, pues efectivamente se hace necesario que, yo sé que más de uno conocerá, será experto, pero pues es importante que dejemos en claridad algunos temas tales como los elementos que a diario utilizamos, que muchas veces no los sabemos clasificar, no los sabemos identificar, y por eso se hace necesario que ustedes los recuerden y los tengan a la mano, para que no tengamos el conflicto de que no, es que no me dijeron, no sabía. Aparte de eso, pues ubicar su conexión, dónde se conecta, cómo se conecta adecuadamente. Entonces, son cosas que uno tiene que tener en línea y en claro. ¿Correcto? Por lo menos cuando uno habla en esos temas de informática, en los procesos de conectividad, en los procesos de conexión, los términos son bastante arcaicos. Entonces, cuando ustedes se refieran a nuestra triste máquina, a nuestra triste imagen y semejanza, pues es un sistema de información hoy en día mal que bien. ¿Por qué un sistema de información? Porque la máquina nos permite conectarnos, comunicarnos, almacenar, procesar los datos, ¿ok? Entonces, por eso es un sistema de información. Técnicamente, desde la estructura misma se llama computador. Tenemos unos conceptos de computador como portátiles, como desktop, como tabletas, como smart. Entonces, son elementos que efectivamente desde su estructura técnica tienen esa descripción adecuada, pero para el único propósito es simplemente para establecer un sistema de información. Cada uno de ustedes en este instante está debidamente conectado a un sistema de información, no importa cuál sea, si es un desktop, si es un smart, si es un portátil, etcétera. Entonces, bajo esa estructura, efectivamente, nosotros simplemente utilizamos ¿Seguro? un concepto que nos permita interpretar y darle uso a esos recursos. Y esos elementos, ese conducto, pues tiene una serie de dispositivos que nos permiten y nos facilitan precisamente los 4 procesos básicos: almacenamiento, procesamiento, lectura y escritura, básicamente. De ahí de para allá, todo lo que hagamos es ganancia. De ahí de para allá, todo lo que hagamos es simplemente adición a los 4 procesos básicos que tenemos que tener en cuenta. No lo olviden, 4 procesos básicos de nuestro sistema de información. Entonces, cuando queramos referirnos en el argot de la comunicación, ustedes que van a estar en el estado de elementos y comunicación estatal, pues obviamente van a referirse siempre en el punto jurídico al sistema de información. No van a decir al computador del juez tal, no, van a decir al sistema de información que utiliza la registraduría, que utiliza la procuraduría, que utiliza el Estado, que utiliza Pepito Peros o que utiliza la portería. Sistemas de información. ¿Y cómo están atados esos sistemas de información? A las máquinas que acabamos de escribir. Esas máquinas necesitan de una serie de elementos para poderse conectar adecuadamente. ¿Para qué? Para que procesen adecuadamente nuestros 4 procesos básicos: lectura, escritura, procesamiento y almacenamiento. Entonces, esos son los conceptos que llamamos los dispositivos, el aparato. Entonces, muchas veces me dicen, páseme el cable para enchuflarlo acá, o dicen, o espiche la tecla, su merced. No, eso a lo boyacense
ciencia está bien, pero precisamente no lo podemos establecer al nivel técnico. Entonces, aquí tenemos periféricos, y los cuales van a tener una clasificación acorde, ojo, acorde a los 4 procesos que acabamos de hablar. Esos periféricos se van a clasificar acorde al procesamiento y la utilidad que presten, de entrada, de salida, de almacenamiento, de lectura, de escritura, etcétera. Entonces, esos se van a clasificar nuestros aparatos, nuestros dispositivos técnicamente bien llamados periféricos. Entonces, desde ese punto de vista, un concepto simple y sencilla que nos diga qué son los periféricos, pues simple y sencillamente no podemos decir otra cosa que periféricos es la denominación genérica para designar el aparato o dispositivo auxiliar e independiente que se conecta a la unidad central de procesamiento. Y ojo, porque hablamos de una palabra de a la unidad central de procesamiento. Estamos efectivamente hablando de la torrecita que podemos conectar al lado. Muchas veces lo que hemos dicho desde un principio, precisamente, si es un desktop, entonces a ese le llamamos disque la CPU. Y si es un portátil, pues a todo el portátil le llamamos disque CPU. Entonces, ya hemos dicho que esa caja, esa torre que se encuentra al lado, debajo del escritorio, encima del escritorio, al lado de la pantalla, no se llama CPU. Esa se llama unidad principal, ¿correcto? Entonces, todos los aparatos, todos los dispositivos, todos los elementos que nosotros conectemos adecuadamente a nuestra unidad principal están directamente conectadas a la unidad central de procesamiento. ¿Y cuál es la unidad central de procesamiento? Pues el procesador principal. CPU se traduce unidad central de procesamiento. Entonces, desde ese punto de vista, ya habíamos dicho, ya habíamos prohibido que ustedes volvieran a nombrarle en un momento determinado a alguien, precisamente decirle ahí al lado de la CPU. No, al lado de la CPU no, porque es que la CPU, para que ustedes lo tengan en cuenta, es apenas un circuito. Mírense la uña de su dedo gordo de la mano, la que tenga más gorda. Mírenla, así de grande es la CPU. Es un circuito, es un chip que le permite procesar, controlar todo el tema de las actividades que se desarrollen, de los procesos que se ejecuten con nuestro sistema de información. Entonces, efectivamente, la CPU no hay que volver a nombrar porque es un circuito, es el procesador principal y todos los elementos están debidamente conectados a él. Claro, no van a estar conectados de manera directa, sino a través de una serie de cables, de buses, de dispositivos que le llevan y le traen la información. Ahora veremos qué son los famosos buses y demás características y cómo se clasifican, ¿de acuerdo? Entonces, bajo esa estructura, efectivamente, ¿para qué sirven los periféricos? Pues, y más y menos para que ejecuten las 4 tareas básicas de nuestra unidad principal, ¿cierto? Entonces, de lectura, de escritura, de almacenamiento, de entrada, de salida, de procesamiento, etcétera. Entonces, los periféricos son dispositivos que a través del ordenador se comunican con el mundo exterior, hacia él, hacia afuera, hacia adentro, y también a los sistemas que almacenan la información, sirviendo de memoria auxiliar, de comunicación, de proceso, de puente, etcétera, etcétera. Esa es la función de ellos. ¿Una impresora para qué sirve? Para sacar los datos que tengamos dentro del sistema de información, para imprimir los datos en un papel. ¿Para qué sirve un mouse? Para entrar señales con el clic que hagamos en cada uno de los elementos o el puntero que nos seleccione un elemento específico, un objeto virtual dentro de la máquina. Esos son los diferentes aparatos. Unos parlantes para escuchar los sonidos, una pantalla para mirar los elementos que nos muestren texto, en gráfica, en dibujo, en etcétera, etcétera. Un Smart para entrar, para sacar, para almacenar, para procesar, para conectar, etcétera. Un cable para transportar los datos. Entonces, todo eso hace parte de los periféricos que utilizamos dentro de nuestro sistema de información. ¿De acuerdo? Entonces, lo que usted, excepto obviamente, a diferencia de un concepto de ofimática, lo que está en el entorno de un escritorio, hasta un tinto, pues hace parte de la ofimática. Aquí no, aquí sí los periféricos son exactamente los elementos que permiten una acción. ¿Cuál acción? Entrada, salida, proceso, almacenamiento, escritura, lectura, etcétera, etcétera, ¿ok? Y facilitan la comunicación con el ser humano. Entonces,
Pero ¿quién facilita realmente la comunicación con el ser humano? Pues nosotros simplemente decimos que el computador, no, puro cuento. El computador no facilita la comunicación con la máquina, porque es el yo con yo, no. Efectivamente existe un puente que es el que se encarga de facilitar la comunicación. Es el intermediario, es el locutor. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es el intermediario entre el usuario y la máquina? Así como cuando uno dice efectivamente que existe un problema en la máquina y alguien dice, ya está detectado. El problema que existe, que existe realmente está entre el teclado y la silla. Entonces, el usuario es el debido problema constantemente. Pero bueno, esa es parte de la superación. Para este caso, ¿cuál realmente es el intermediario que existe entre la máquina y la silla y el usuario, perdón? Entonces, el que interviene entre la comunicación de manera directa entre el usuario y la máquina es un elemento muy importante, es un elemento que efectivamente nos gobierna la máquina. ¿Cuál creen que sea? La red. La red, no, negativo el civil. La board. El programa, Hardware, el sistema negativo. operativo. Sistema Ese operativo. sí, Gabriel, se merece un punto, Carolina. Hágame el favor a mi estimado Gabriel, a ver si lo eximimos de examen final. Ese está volando. Muy bien, Gabriel. Gracias. Entonces, efectivamente, el sistema operativo, lo que llamamos DOS, o lo que llamamos Windows, o lo que llamamos Linux, o lo que llamamos iOS, son los sistemas que efectivamente hacen la interacción. Y a eso se denomina la interfaz. Esa interfaz es la encargada de que yo me comunique con la máquina, que el usuario se comunique con la máquina, que la máquina me arroje los datos adecuadamente. Pero ¿quién lo gobierna? El sistema operativo. Realmente, claro, hay que tener en cuenta que el sistema operativo es el gobernador de la máquina, pero hay un presidente principal que llamaremos más adelante procesador. Ese es el de verdadero rey de todo el asunto de la máquina. Sin ese rey, efectivamente, la máquina no podemos configurarla, adaptarla, acomodarla, ajustarla acorde a nuestras necesidades pertinentes. Entonces, ahí vamos paso a paso, dijo el caimán. Muy bien, Gabriel. Entonces, aquí les presento precisamente un staff de conectores que llamaremos de aquí en adelante puertos. Estos son, sea la figura que sea, el tamaño que sea, el estilo que sea, la tecnología que sea, se denomina puertos de comunicación, ¿correcto? Esos puertos de comunicación nos permiten los 4 procesos básicos de la informática. ¿Cuáles son, mi querido Mauricio Leguizamón? Doctor, me dijo los 4 elementos básicos de la que. Ajá, los cuatro procesos básicos, ¿cuáles son? A la 1, a las 2. Yo, profe, yo, Dale, Marta. mi querida Martica, a ver, cante aunque Profe, no cante. los elementos son el procesamiento, la escritura, la lectura y el almacenamiento. Eso, muy bien, Martica está concentrada. Por estar concentrada le voy a dar un punto aquí, mi querida Martica, en clase. Me encanta que estén Gracias, profe. conectados. Entonces, estos elementos que vemos en pantalla, efectivamente, son los que nos permiten efectivamente conectar, ¿cierto? No enchufar, efectivamente, cada uno de los dispositivos que lleguemos a tener en un momento determinado. Entonces, claro, nosotros tenemos que estar muy atentos a esas características. Este es un puerto, que efectivamente el puerto número 1, que es el de conectar el antiguo PS2 que teníamos del teclado y del mouse, que ya no existen, pero pues algunas máquinas de los años 2018, 15 hacia abajo existían. Algunos dispositivos son unos puertos de conexión de pantallas, de impresoras, de Bluetooth, de sonido, ¿cierto? Los puertos modernos de tecnología, AMD, USB, GPG, etcétera, etcétera, HDMI. todos los tenemos acá en pantalla para que efectivamente los vayamos conociendo. Y tenemos que conocerlos porque ustedes en cualquier instante necesitan conectarse con los dispositivos que van consiguiendo para poder establecer una comunicación con su sistema de información. Entonces, nosotros podemos tener nuestro sistema de comunicación y simplemente lo único que tenemos que hacer es conseguirnos un cablecito que tenga este tipo de conector, ¿cierto? Para que encaje
ojo la palabra, para que encaje adecuadamente en cada uno de estos puertos que tenemos acá. Esos puertos son el desembarque de lo que vayamos a hacer, la entrada, la salida, el proceso, el almacenamiento, la lectura, la escritura. A ellos hacen esa tareita por nosotros sin ningún inconveniente. Entonces nos permiten llevar los datos que vayamos a capturar, a sacar, a entrar, etcétera, hacia la CPU o de la CPU hacia nosotros, ¿correcto? A través de alguno de los Doctor, periféricos que vayamos a tener en cuenta para este ejercicio. Cuéntame, Joana Londoño. igualmente hay que tener en cuenta que hoy en día se consiguen, digamos que es fácil conseguir cables, que a pesar de que, digamos, un equipo nos exija tener una entrada más antigua, hacen la conversión a cables tipo USB o a cables tipo HD. Independientemente, digamos, un cable VGA que por lo general... Si me estás hablando, Joanita, préndeme la pantalla, es tan amable. Que me hable, me prende pantalla. Es que estoy desde el computador y mi computador no tiene cámara. Va a tocar que comprar un periférico. Me va a tocar. Bueno, ese es otro tema, sí, Joana, ese es otro tema efectivamente que hay que darle trazabilidad y que pues técnicamente hoy en día de alguna forma diría yo que no es de preocupación, porque de alguna forma hoy en día tenemos tecnología Roiler, tecnología microondas, tecnología Bluetooth, tecnología inalámbrica, entonces de alguna forma eso se va superando y claro, efectivamente ya que no tengamos algún tipo de estos elementos debidamente dispuestos en la figura, en la arquitectura, en la forma, en la estructura como lo estamos viendo en pantalla, como dice Joana, pues efectivamente simple y sencillamente le buscamos el cable que tenga esa figurita, pero ojo por favor para no perder el hilo, tiene que ser exactamente esa figurita. Ahora les dejo claridad para que ustedes no la vayan a embarrar. A estos aparaticos, a estos puertos, a estos conectores, no hay que hacerles fuerza. Ellos entran suavecito, ligero, sin ningún apretón, ¿ok? Porque efectivamente es donde cometemos errores de poder partir algún pin, alguna pestaña, algún seguro, alguna situación inadecuada. Entonces, ellos simplemente encajan. Ojo, encajan adecuadamente sin ninguna fuerza, con el mínimo manejo que le adecuamos. Cada uno tiene una forma. Si usted se fija, aparentemente, acá termina en cono hacia abajo, acá. Acá le voy a hacer la figurita de que es el que es menos notorio, pero para que se den cuenta que tiene una forma adecuada. Acá tiene una forma que viene en esta línea así, acá viene otra línea así, ¿cierto? Se cierra en la parte de abajo, efectivamente. Acá es más cortico y acá es más ancho. Efectivamente. Igual ocurre con el de arriba. Entonces, fíjense que simplemente hay que buscar la forma igual que este de acá arriba también. Tiene una pequeña forma ovalada, hexagonal, que nos permite hacer esa conexión. Estos pues son muy sencillos, que son circulitos simplemente. Este es un puerto igualmente que nos permite tener una figura adecuada. Fíjense la problemática que pasó a nivel mundial. Cada fábrica de teléfonos que había en el mundo estaba diseñando su propio conector, su propio puerto. ¿Qué dijeron todo el mundo? No, nos mamamos del tema. Hagamos un conector universal. Por eso hoy en día la mayoría, no todos, la mayoría de los conectores tienen conector tipo C. Entonces queda mucho más fácil conectarlos con un conector tipo C que con los conectores individuales e independientes, donde efectivamente si se me pierde ese cable, perdí el aparato. Así de sencillo. Y obviamente no facilitaba la conexión en cualquier sitio, cualquier lugar. Fíjense la corriente. La corriente efectivamente se la inventaron única a nivel mundial, ¿sí? Acuérdense que Tomás Edison y este otro pisco yugoslavo, si me olvidé el nombre, inventaron la corriente alterna. ¿Cómo? ¿Tesla? ¿Cómo? Tesla, gracias, sí, muy gentil, Tesla. El señor Tesla y el señor Tomás, pues ellos inventaron cada uno la corriente. El señor Tomás inventó la corriente directa y Tesla la corriente alterna, que es la que hoy en día nosotros tenemos. Y efectivamente cada uno impuso las características y por qué era mejor una de la otra, lucharon, invirtieron y pues hoy en día tenemos una sola corriente a nivel mundial.
No es que en mi casa me llega la corriente. Claro, en diferentes países como Estados Unidos uno se conecta con los aparatos a 220, 250. Acá en Colombia se conecta a 110 por algunas características de voltaje y capacidad de producción de energía. Y porque los aparatos efectivamente vienen producidos desde la fábrica a 250. Por eso ustedes pueden darse cuenta detrás de su aparato, en la mayoría de las máquinas tiene un pequeño switch, un pequeño interruptor que lo puede cambiar de 220 a 110 tranquilamente, ¿ok? Claro, si usted le conecta regularmente un voltaje de 210 a un aparato que no fue creado para eso, seguramente que lo va a quemar de entrada o seguramente que de pronto si tiene un protector, automáticamente la resistencia logre establecer ese control y se dispare el protector. Pero eso pues ocurre de manera regular. Igualmente los pines de conexión, el encaje. Usted los cables que tiene aquí de Boyacá no los puede llevar a Estados Unidos porque allá no le encaja ningún cable. Entonces, es parte de esa estructura que tenemos. Pero a nivel mundial existe hoy en día una única corriente. A nivel mundial se está estandarizando los puertos. Todavía falta mucha normalización, mucha parametrización, pero ya se arrancó con los diferentes temas y es ahí donde tenemos que aplicar. La ley técnicamente es la misma en la mayoría de los países. Algunos procesos estándares tienen la misma legislación. Recuerde que nosotros no creamos la ley y las copiamos, las admiramos, cómo funciona en determinado país desarrollado y las vamos adaptando de acuerdo a nuestras necesidades y políticas y directrices nacionales y estatales. Entonces, pero son estándares que se van creando a nivel mundial. Entonces, estos son los famosos puertos de conexión, puertos de comunicación para toda clase de dispositivo que queramos llegarle a conectar. Si no tenemos alguno de esos puertos, como dijo la amiga Joana, simplemente buscamos el convertidor y ya, no nos varamos. O sea, si yo no tengo en mi portátil, de pronto hoy en día, que algunos como el que yo tengo hoy en día, efectivamente es cierto, esta clase de puerto ya no lo tengo. De alguna forma ya lo desaparecieron, porque ya efectivamente ese puerto ya está desapareciendo, el RJ45. Hoy en día ya existen conexiones USB, conexiones HMI, conexiones PayU, etcétera, etcétera. Entonces, nos facilita precisamente esa conexión ligera y rápida. Señor Calderón. Profe, buenos días. Profe, esos puertos... Sí, claro. Profe, los periféricos, o sea, perdóneme porque es que yo en esto tengo mis conflictos mentales con la tecnología. La ignorancia es atrevida. La ignorancia es atrevida, sí, señor. Entonces, es que yo he escuchado sobre los teclados que se conectan por Wi-Fi, o sea, inalámbricos, sí, los teclados, todo eso. ¿Eso tiene algún otro, o sea, solamente se maneja es por la red, me imagino, o sea, por el operador, o no sé, no entiendo. Porque no, pues, es simplemente... como tal los periféricos, se reemplazan los periféricos, pero los periféricos no pueden ser extinguidos como tal en los dispositivos. No, no van a ser extinguidos. Es que tú tienes dos conceptos ahí revueltos, como tú dices, efectivamente. Una cosa son los periféricos y otra forma es la forma de conexión. Entonces hay conexión vía Riler, vía red, vía inalámbrica, vía Bluetooth, vía sensor, Wi-Fi. Entonces la forma de conexión. Entonces fíjate el teclado que les prestan a ustedes para desarrollar la clase en el salón. Ese es un teclado que está con vía inalámbrica, se conecta a través de un Bluetooth. Entonces simplemente el aparato del televisor lo reconoce la señal y automáticamente el teclado lo reconoce. Claro, tocó configurarlo. Eso no es que ya uno compra un teclado en la esquina y viene y lo coloca ahí y ya se aparean. No. Como todo, tiene un protocolo. Ese apareamiento efectivamente se llama configuración, adaptación, acoplamiento. ¿Correcto, patojitos? Bien. Bueno. Bien, entonces continuemos acá con nuestra historia. Feliz. En ese orden de ideas, efectivamente, le voy a hacer un pequeño despliegue de algunos de los puertos que podemos encontrar de manera simple y sencilla. Técnicamente, efectivamente, ustedes van a encontrar el puerto más común, que es el que vemos acá, el famoso PS2, que tiene el color anaranjadito y el color verde para el mouse y el teclado, que pues existen, no digo que desaparecieron, pero todavía existen en alguno de los computadores. Y si lo tienen, porque efectivamente la tecnología nació así, es factible que tenga la tecnología de
de PS2 o la tecnología USB o la tecnología IEEE, etcétera. Entonces, eso no le afecta a lo uno con lo otro. Simplemente son más ventajas, como un carro. Un carro no le hacen la puerta solamente el conductor para que todos se suban, no. Le hacen la puerta lateral, izquierda, la derecha, la trasera, para que se suban todos al carrito sin ningún inconveniente y tengamos más oportunidad de podernos subir de manera más cómoda y no todos amontonados por encima del chofer. Bien, luego tenemos los conectores paralelos, que son los que vemos acá, estos, y se llaman paralelos porque efectivamente hay dos formas de transmitir la señal, de manera serial y de forma paralela. Entonces, de manera serial es cuando uno manda lo que aprendimos en la media de información, bit a bit, no byte a byte, bit a bit. Entonces uno transmite bit a bit, envía un bit, 2 bits, 3 bits automáticamente. Y cuando lo hace de manera serial o paralela, efectivamente, envía un tren de bits, o sea, un byte automáticamente. Eso permite más velocidad, más capacidad, más procesamiento. Eso ocurre regularmente con las impresoras, ¿ok? Bien, el otro puerto que tenemos son todos los de audio, son los redonditos, y los colores se los mandan casi que en un plano cartesiano mental. El rosadito, el verdecito clarito y el azulito, los colores pasteles para que ustedes efectivamente los identifiquen del micrófono, del sonido y la salida de los parlantes, ¿ok? Hay audífonos. Entonces, de esa forma, sin ningún inconveniente, podemos conectarnos. También a algunos aparatos, creo que de las épocas de los 2010 o 2000 hacia atrás, efectivamente existían esta clase de puertos seriales para las pantallas, para algunos juegos de joystick, bueno, para alguna serie de conectores de tipo pantalla o video primordialmente, ¿correcto? Bien, acá entonces tenemos los pines. Esto se llamaría, este en el caso sería hembra y este sería macho. Entonces, ahí tenemos los conectores de uno u otro estilo según lo necesite el dispositivo, el periférico, ¿correcto? Igualmente surgió en el desarrollo de la tecnología el puerto USB. Aquí lo tenemos, que es el que comúnmente conocemos como las USB, pero ese es el que nos recibe los puertos, todas las unidades de USB, ahí la podemos conectar, no importa la capacidad. Claro, algunos puertos de esos, como las carreteras, efectivamente, no es lo mismo comparar alguna callecita, alguna trocha de Boyacá con alguna calle de Bogotá o de Estados Unidos, porque efectivamente las calles colombianas quedarían como trocha versus las calles americanas o europeas, alguna situación. Entonces, eso nos da una capacidad de velocidad, de almacenamiento, por eso se llaman USB 2, USB 3, USB versión 4, nos da una capacidad de velocidades y procesamiento, ¿ok? Pero pues las USB las van vendiendo de ese estilo. El siguiente puerto que fue mejorado, exactamente, este puerto que se llamaba I1284 se transformó al I1394 y así aparece hoy en día sofisticado, más moderno, más ágil. Es una tecnología de fireware que permite efectivamente identificar y conectar todos los elementos que tengan esa clase de comunicación. Vienen de 4, de 6 y de 9 pines hembra hasta 66 periféricos en árbol que permite establecer una conexión adecuada en ese estilo, ¿correcto? Bien, igualmente tenemos entonces los periféricos que conectamos las redes de nosotros de comunicación, lo básico, lo estándar, que es el Ethernet. O sea, este tipo de conexión muy parecido al del teléfono, ¿correcto? Entonces, los que tenían la conexión de teléfono igualmente tenían el computador, pero eso desapareció con toda la tecnología de redes inalámbricas y de Internet automáticamente. Entonces, esta conexión de Ethernet es el famoso RJ45 hembra. Y ahí conectamos el cablecito que viene del servidor, de la toma, del otro computador, etcétera. Entonces, tiene su propia figura, encaja suavemente, tiene un pin de seguridad que hay que cogerlo con mucha delicadeza. Todos hay que cogerlos adecuadamente. Si usted llegase a partir uno de estos pines que está aquí, uno solo, cualquiera, el de la izquierda, el de la derecha, ya no sirve. Bien sea este o bien sea este sin ningún inconveniente, ¿ok? Si alguno de esos pines que no encaje en
en este conector, automáticamente ya queda bloqueado y queda dañado todo el puerto y toca cambiar todo el puerto. Claro, los puertos se pueden cambiar sin ningún inconveniente. Igualmente tenemos los puertos de audio, los periféricos de audio que están acá, efectivamente, el digital out para salida de las conexiones de algunos aparatos específicos de sonido. El tipo puerto VGA, este que está acá, efectivamente me recibe un cable que tenga más o menos esta figura. O sea, aquí encajamos un cable de este estilo, que tenga una terminal de este tipo, que encaje adecuadamente en este sitio, ¿ok? Esos son los famosos puertos VGA, que regularmente son para las pantallas antiguas o las pantallas o algunas pantallas de comunicación, de seguridad, de vigilancia, etcétera, etcétera. Un puerto muy parecido al PS2 es este que está acá, que es muy parecido a estos de acá arriba, pero pues efectivamente es un puerto de sonido, que el sonido es muy pesado, entonces requiere un puerto que tenga unos 8 pines, unos 8 bits, para tener una mejor conexión. El puerto DVD, que este puerto efectivamente no se consolidó en el mercado, fue muy bueno para la lectura de los DVD, pero era muy cerrado, entonces, aparte del tamaño y su estructura, pues efectivamente fue eliminado porque era solamente para leer ciertas unidades de DVD. Desapareció porque era diseñado, efectivamente era diseñado para el presidente y nadie más lo podía utilizar, entonces murió. Los puertos SATA están aquí efectivamente muy parecidos a los de USB, pero son más alargaditos, entonces permiten tener un mejor procesamiento, son puertos USB mejorados, con mayor capacidad para establecer toda clase de conexiones de impresoras, de dispositivos, no importa cuál sea el dispositivo. Y los puertos más seguros que hoy en día tenemos son los puertos HDMI, que permiten conectar al televisor, a la pantalla, a la nevera, a la licuadora, al portátil, a un proyector, etcétera. Entonces, unos puertos muy dinámicos que han venido estandarizándose regularmente. Pareciera que fuera irse toda la línea por los puertos HDMI, pero los puertos que se han estandarizado más y que han reemplazado todos los demás hasta el momento han sido los puertos USB. Han reemplazado toda esta porquería que vemos acá. Ellos han venido reemplazando la mayoría de esos puertos. Algunos aparatos antiguos que no tienen cómo convertirlos a puerto USB, pues siguen vigentes y por eso todavía no desaparecen de los sistemas de información modernos actuales que tenemos. ¿Ok? Inquietudes, sátira, reproche, insinuación. ¿Vamos bien? Bien. Entonces, prosigamos. Sin palabras. Ah, carajo. En ese orden de ideas, efectivamente, los periféricos tienen una serie de clasificación. Ellos se clasifican a razón de las 4 elementos básicos que estamos diciendo. Entonces, ellos se clasifican inicialmente en los siguientes grupos. Periféricos de entrada, acá les voy a marcar, periféricos de entrada y periféricos de salida, ¿correcto? Ellos son los dos grupos primordiales de entrada y salida. Cuando tenemos algo de entrada, podemos hacer un proceso de almacenamiento, o tenemos algo de entrada y un proceso de almacenamiento. Tenemos un proceso de comunicación, bien sea de entrada o bien sea de salida. Entonces, así es la forma en que los podemos clasificar adecuadamente. Técnicamente tenemos los de entrada, salida, los periféricos de almacenamiento, los periféricos de comunicaciones, ¿correcto? Entonces, ahí tenemos, ¿cuáles serían así a vuelo de pájaro algunos de entrada? Bueno, los de entrada, ¿cuáles creen que ustedes sean? A ver acá, pueden ser ¿cuáles? Periféricos de entrada son estos, o estos, o estos, o estos. Entonces, ahí miraríamos cuáles son los periféricos de entrada. ¿Dónde están los Profe Marta. Los últimos, los últimos. Los últimos serán los primeros. Entrada. Teclado. El teclado, Sí. el micrófono, el mouse, La la cámara, cámara, el micrófono, el touch, la el pantalla, escáner. el escáner. Escáner. Esos son los famosos periféricos de entrada. Ahí se los dejo para que los vayan memorizando. Yo sé que ustedes los conocen porque pues trabajan a diario con eso, pero pues un pequeño repasito no nos incomoda. Entonces tenemos acá, me robaron la flecha, alguien me robó la flecha, acá está. Tenemos acá los de entrada, ¿correcto? Los periféricos de salida, efectivamente, están los DVDs, o Sí, serán las las USB. impresoras, o este. ¿Cuál de ellos creen que sean los de salida? Los Donde están las DVDs. USBs, los CDs, el Entonces, los disquete. de salida, efectivamente, es la impresora,
el proyector, la pantalla, los parlantes, etcétera, los sonidos, esos son los de salida. Los periféricos de almacenamiento efectivamente son todos los que están acá. Entonces aquí tenemos la unidad El de drive, SATA. el DVD, el La SATA, USB. etcétera, etcétera, etcétera. Y los de comunicación, tenemos acá la red, la tarjeta inalámbrica, las redes, el Wi-Fi, El el router. router, etcétera. Ahí los podemos ver en ese orden, para que los tengan en Profesor, cuenta. una Sin duda, qué dudas. pena, buenos Sin días. pena. Y buenos Cuando días. hablamos de, divino, gracias. Cuando hablamos de tipos de periféricos, en el momento de los periféricos de almacenamiento, estas nubes, Drive, no sé, todo lo que tiene que ver con el almacenamiento en la nube, ese sería un tipo de periférico. Lo que sucede es que cuando hablamos del almacenamiento, procesamiento de información, cuando hablamos de qué función tenía el periférico, cuando hablamos del tema de la información, ya sea interna o externa, ¿cómo se clasificaría ese tipo no sé, de almacenamiento en la nube? Bueno, la nube es un elemento de almacenamiento, ¿cierto? Regularmente, y de ahí establecemos los demás procesos que queramos hacer. Lectura, escritura, más almacenamiento, procesamiento, pero técnicamente periférico es lo que permite conectar. Nosotros nos conectamos a través de los diferentes elementos wireless de comunicación, de telecomunicaciones, a la nube. La nube no se conecta con nosotros ni la podemos conectar de manera directa, entonces es una comunicación indirecta a través de los procesos de telecomunicaciones. Entonces, simplemente es una bodega que nos facilita los procesos básicos del aseguramiento de la información, pero para realizar los procesos de entrada, ahí no tendríamos procesos de entrada ni salida porque pues directamente no estamos sacando y entrando, estamos simplemente procesando, almacenando, ¿cierto? Escribiendo, leyendo los datos que tengamos allá debidamente almacenados. Entonces, simplemente es un dispositivo exterior, virtual, que utilizamos para tales fines, ¿correcto? Entonces, esos procesos de la nube simplemente son servidores que están en algún país, en Bogotá, en China, en Hawái, y nosotros efectivamente, si tú envías en este instante un correo a José Antonio, seguramente que se va a tardar cerca de unos 45 segundos. ¿Por qué motivo? Porque tal vez tus conexiones de comunicación están directamente conectadas al servidor de Miami. Entonces, mientras que tu correo que me lo envías a mí sale de tu máquina, se va a Miami, vuelve y de pronto tenga algo otra parada, si así lo dice el procedimiento y el protocolo, entonces llega directamente a Bogotá y automáticamente se conecta a mi URL o mi correo que está en algún servidor también de Bogotá o de Los Ángeles. Entonces, esa es toda la interconexión que se realiza para que se haga el debido proceso de comunicación. Pero la nube, pues simplemente no es un periférico de manera directa, es un dispositivo de procesamiento, de almacenamiento, de lectura y de escritura de datos, ¿ok? Muchísimas gracias, profesor. Son 1.000 pesos. Bueno. Mentira, Carolina. Por ser usted la monitora no le cobro. Por hoy. Bueno, sigamos. Entonces, en ese orden ya tenemos los periféricos de entrada, ya habiéndolos clasificado en cuanto a los teclados, tenemos toda clase de teclados ergonómicos. Esa figura no es más, sino simplemente por comodidad del ser humano, no más. No es ni porque sea mayor, más veloz, menos veloz, nada, puro cuento. Simplemente es por ergonomía saludable al ser humano, simple y sencillamente, ¿ok? Luego tenemos los mouse. Los mouse también son del tipo del ojo del ser humano, el que más se acomode la manito, que no le dé el túnel carpiano, que tenga la figura adecuada, que, bueno, etcétera, etcétera. Simplemente es comodidad, nada más. Y algunos vendrán con algunos tipos de puertos de conexiones, puertos PS2 o puertos USB o puertos HMI, o le buscamos el convertidor, como dijo mi amiga Joana por allá más a ratico. El primer mouse que salió al mercado, ahí lo pueden ver en la parte inferior de su pantalla, ese fue el primer mouse que salió al mercado de esa figura, y por tener esa figurita que era parecida al de un ratón, ese sí se parecía, ahí era el famoso ratón que decíamos en aquel momento. Ratón y por eso de iPhone. ¿De qué? De iPod. Pues, señor, el famoso mouse, correcto. Claro, como igual ese mouse no lo inventamos los boyacenses, y si no se hubiera llamado ratón, efectivamente, se lo inventaron fue los gringos. Entonces, pues usted sabe que mouse traduce a lo boyacense ratón, ¿o no, Rodrigo? Sí, señor.
Bueno, sigamos acá con nuestra película. Bien, en ese orden de ideas, efectivamente, otros tipos de periféricos de entrada tenemos, efectivamente, los principales beneficios que nos brinda los periféricos son la conectividad, la comodidad, el múltiple contacto con el equipo, la adaptación. Entonces, ahí tenemos algunos periféricos adicionales, tales como los joystick, acá se los voy a marcar, los famosos joystick, ¿cierto? Las tabletas, ¿cierto? Gráficas, los lápices, lectores, los diferentes tipos y estilos de cámara, los diferentes tipos y estilos de micrófonos, los diferentes tipos y estilos de audios, etcétera. Entonces son los diferentes otros tipos de periféricos que facilitan precisamente esa conectividad. Siempre, siempre entrando o sacando datos, ¿correcto? Vea, fíjese que en todo momento nunca hemos dicho que entrando o sacando información, ¿cierto? ¿Y por qué no podemos decir eso, mi querida Luz Marina? A ver, Luz Marina, ¿por qué no podemos decir que sacamos información? Dubán, Buitrago, ¿por qué no puedo sacar información de la máquina? A ver, Ingrid, ¿por qué no saco información de la máquina? A ver, Karen, déjese ver, ¿por qué no sacamos información de la máquina? A ver, Ana María Gómez. Bueno, Ana María sí le vamos a decir. Ana María a la 1, Ana María a las 2 y Ana María a las 3. No esté en clase. Mi querida Carolina, ¿me le coloca una falla a Ana María González Pacheco? Mentiras, Ana María González. Se voló de la clase. A ver, ¿a quién pescamos por acá? Preguntémosle a Juan Carlos Flores. Juan Carlos Flores. ¿Se encuentra en clase? Eso parece como una clase de espiritismo. ¿Estás ahí? Ah, sí, Juan Carlos sí está, apareció el espíritu. Muy bien. Juan Carlos, entonces, ¿qué me dice la pregunta? Profe, dice que por qué no sacamos información de la máquina. Yo pienso que no se Pero saca no, información pero de la respetemos la máquina, se palabra del extrae. otro. Sí, Marta, dejemos que, Señor. que responda a las personas o a los que levantan la mano y eso, porque así no. A ver, Juan Carlos, ¿qué pasó con Juan? Juan. No, Juan Carlos está en la nube. ¿Y cómo es la pregunta? Qué pena, profe, es que no tengo problemas de conexión. Ay, Juan Carlos, no? bueno, la voy a rebajar. Andrea Parra, hagamos otra sesión de espiritismo. ¿Estás ahí? Sí, señor, acá estoy, ingeniero, Bueno, muy presente. bien, perfecto. Cuéntame. Bueno, no podemos decir que podemos sacar información teniendo en cuenta que el protocolo, los procesos que debemos realizar no nos permiten hacer ese tipo de apreciaciones. Bueno, yo no sé si va a ser buena abogada, pero es buena política. No sé qué cuento me dio, pero muy bien. Bueno, efectivamente no podemos sacar información porque es que la información la obtenemos en la interpretación, en la lectura de los diferentes datos que obtengamos de la máquina. Como en la prensa solamente nos dedicamos a leer datos y cuando los interpretamos automáticamente se convierte en información, en una acción, en una definición, en una descripción, en una razón. ¿O no, señor Dubán Buitrago? Dubán. Qué pena, es que la señal está muy mala y se escucha un poco de interferencia. ¿Será que puedes volver a repetir? Ah, bueno, a Dubán sí le repito porque ese chino es juicioso, se sienta al lado mío inclusive. Sí, Dubán, efectivamente, preguntaba mi querido Dubán que por qué motivo no sacamos información de la máquina, sino extraemos datos. Pues ¿cómo así? ¿Por qué motivo extraemos información, pero no extraemos datos? Ajá, que si sacamos información, obtenemos información o obtenemos datos de la máquina. A ver, Ingrid, ayúdale, por favor. Una llamada 50-50, una amiga. A ver, Ingrid Paola Gallo. Dale, al aire. A ver, Ingrid, ¿qué pasó? Quedó muda. Señor. Hola. Hola, sonido, probando. Acá estoy, profe, ¿me escucha? Sí, perfecto, al aire.
Aló, hola. Habla, cuéntanos, exprésate. No diga que le cohibo la llamada porque está prohibida en la Constitución. Señor, No, esta china está es que estaba volando por allá copiando, en qué el pena. almuerzo. Cuénteme, Carolina, a ver tú. Y se gana un puntico. Ya es hora, ¿no? Ya es hora, ¿cierto? No le Sigo da un poniéndolos punto y a la no me lo monitora. Profesor, prácticamente nosotros no podemos sacar datos de la máquina porque prácticamente los datos Información. son perdón, información de los datos. ¿Cuál fue la pregunta? Sí, eso, que ¿por qué no extraemos información sino datos? Ah, ok, claro, porque es que porque precisamente la información se basa en el procesamiento de datos y la información Ujú. es la interpretación que le damos nosotros como usuarios. Eso, correcto, sí, claro, muy bien, sí. Le voy a colocar el punto porque los demás estaban durmiendo, pensando en el almuerzo. No O sea todos, que pero sí algunos la que información es la ponchamos. conformación de los datos, ¿sí? La información y la conformación de la... Sí, correcto, Duván, te acepto el concepto, me parece viable. Ok. Cuando tú los interpretas y los estructuras dentro de una oración, efectivamente, automáticamente vas a entender algo, ¿cierto? Abajo dice mira, fíjate que ahí, Duván, tenemos una serie de palabras tales como múltiple contacto con el equipo. Si yo leo así, con el equipo múltiple contacto, pues dice que ese man que está borracho. No, efectivamente es una descripción de múltiple contacto con el equipo. Se da cuenta que suena en una oración adecuada que permite una interpretación de algo, ¿sí ves? Y por eso entonces siempre manejamos esa clase de proceso adecuadamente. Muy bien, Duván, muchas gracias, Diego. Bueno, prosigamos. Bueno, ¿cómo les ha parecido la metodología? ¿Mala, buena? ¿Están aburridos, cansados? ¿Van a tirar la toalla? Muy buena, profesor. Muy buena, profe, muy buena. Está nutriendo mucho. Sí, señor. Y muy divertida, profe, yo me río mucho. Bueno. Sí, Marcela, yo no le pregunto porque la tengo allá en la pantalla llena de carcajas. Te digo, no, ¿para qué la hago? Bueno, Marcela, muy bien. Continuemos. Profe, yo quisiera preguntar algo. ¿Será que el concepto que acabamos de hablar, de decir frente a la obtención de la información, se le podría adicionar alguna palabra como la traducción? O sea, porque sabemos que es un conjunto de datos, ¿cierto? Esos conjuntos de datos se traducen y después de traducirse, pues solamente se interpretan. Pues por eso lo hacíamos por la combinación. Por ejemplo, ¿por qué mencionas traducir? Profe, pues porque yo sé que al leerlos los estamos traduciendo a nuestro lenguaje. Es un medio, lo entiendo, pero ¿por qué lo relacionas al traducirlo? Digamos de manera técnica, en el lenguaje de la Real Academia de la Lengua, traducir es convertir de una simbología, lo que aprendimos allá en criptografía y en criptografía, ¿cuál es la otra? ¿Cuál la encripta? ¿Criptografía? Criptografía y... Ay, se me olvidó la otra. Bien, entonces cuando uno lo convierte de un símbolo a otro, a eso se diría conversión, ¿cierto? Conversión. Pero conversión, y o sea, una pequeña traducción, porque tú coges un texto en chino y pues tú ni para allá ni para acá. Claro, profe, es que yo me refiero a eso, a lo que hacíamos, por ejemplo, con la suma de binarios, ¿sí me entiendes? Entonces, bueno, sí, de manera física, mi querido Rodri, sería una traducción, una conversión, pero aquí como estamos es simplemente interpretando el significado de cada dato, es eso, interpretación, ¿cierto? Entonces tú lees la palabra... Fíjense que ustedes los abogados cuando les convenga interpretan la palabra muerte, depende como sea en la situación, ¿cierto? Lo mató, depende como de qué lado venga, si del lado suyo o del lado del otro, entonces lo interpreta. Eso mismo ocurre con un dato que dice entrada, entonces entrada lo interpreto dependiendo del lado que lo esté viendo, pero no estoy cambiando su simbología, entonces no lo estoy traduciendo, ¿correcto? Listo, profe, gracias. Con todo gusto. Me toca irme por el lado del derecho y si no ustedes me bloquean, Dios mío, qué peligro. No. Con 63 almas en contra mía, no, me vuelven rope trabajo. No, tampoco, nosotros somos de uno. Bueno,
Periféricos de salida. Los periféricos de salida efectivamente cumplen su función única y exclusivamente de eso, de sacar los datos acorde a los recursos y herramientas que tengamos. ¿Quién es el que nos ayuda en esta entrada y salida y almacenamiento y procesamiento de datos? ¿Quién es el maestro que nos da la guía, que nos permite esa comunicación? Ya lo habíamos dicho. Ya lo habíamos dicho. El sistema operativo. Ese Javier está muy concentrado, y Javiercito, sí señor, muy bien. Punto positivo. Hoy le voy a dar un punto a Javier porque ha estado muy pilos en las últimas clases. Sí señor, se lo merece. Muy bien. Permítame un segundo. Mientras tanto me retiro a calentar. Sean 2. Apa esa. 3. Apa esa. Listo. Bien, entonces, efectivamente, los periféricos de salida, que los que hemos de entrada, salida, almacenamiento, ya los hemos visto en línea, efectivamente. Igualmente tenemos, entonces, nuestros periféricos de entrada. Dentro de entrada, efectivamente, no, estamos en los de salida. Están los diferentes periféricos, los diferentes... acá están los periféricos de salida, acá están los periféricos de entrada, el monitor, los diferentes DVD, los audios, las cámaras y demás características. Algunos de ellos efectivamente les de salida las impresoras, los estilos de impresora, etcétera. Los conocemos hoy en día y nos ayudan a ese procesamiento en todas sus dimensiones, siempre van a ser de salida. Hoy en día inclusive estas ya pasaron de moda. Hoy en día tenemos impresoras en 3D, ¿cierto? Para fabricar corazones, para fabricar elementos. No sé si ustedes han pasado por el laboratorio de robótica, ahí de la sede anexa a la sede 1, ahí existe la sede 2, donde están los laboratorios de robótica, donde se tienen 50 impresoras en 3D y en 4D, que les permiten fabricar lo que usted necesite, desde los audífonos que tiene Gabriel puestos hasta la camisa que tiene Javier, en el material y en la tela que ustedes necesiten. Así son las impresoras hoy en día. Claro, nosotros aquí en Chinchompia pues estamos un poquitico atrasados, pero para allá vamos adecuadamente. Por eso se hace necesario que ustedes vayan proyectando un proyecto de grado bastante avanzado, un sistema de información jurídico que facilite la consultoría, que facilite la conectividad. Fíjense que hoy en día rastreamos a un ladrón y efectivamente le tomamos la foto y tenemos que pasar por miles de procesos por un lado, aparte de que nuestros sistemas no están debidamente conectados, aparte de que no están caracterizados, aparte de que no tenemos una data adecuada, una big data, aparte de que efectivamente las directrices y políticas no están debidamente definidas, o sea, todavía estamos groguis y graves. Entonces, por eso la situación de que ustedes tienen que implementarse un proyecto de grado, la berraquera que salga del estadio. ¿Saben quién es el director hoy en día de la OEI? Para que ustedes se aterren, un abogado de nuestra universidad. Entonces, efectivamente, él es el director para Colombia, el secretario para Colombia de la OEI, para que ustedes tengan en cuenta. Entonces, fíjense que sí se puede establecer, llegar a grandes ligas teniendo un poquitico de imaginación y un poquitico de inventiva, un poquitico de creatividad. Por eso allá hablábamos en días anteriores de las palabras innovación, creatividad, inventiva, porque efectivamente ustedes, es que yo soy abogado, no, también tienen que crear, también tienen que diseñar, también tienen que implementar estilos, modalidad, formas, consultorías y ponerlos en la palestra para que eso se vuelva realidad, efectivamente. Recuerden, ahí les dejo la primera impresora que salió al mercado. Miren aquí la parte inferior de la pantalla. Los periféricos de salida, la primera impresora de ese calibre. Así como está esa impresora, medía exactamente 8 metros de alto con 5 de fondo. Entonces, esa era una impresora y escasamente imprimía
en aquel entonces en las tarjetas perforadoras. Las primeras impresoras que salieron imprimían en tarjeta papel perforado, pues eso era toda una lectura. Aparte de eso, imprimían bit a bit. Ese será otro cuento, bit a bit. Al conformar los 8 bits, conformaban una letra. Entonces, desde ese estilo viene el proceso que surgió. ¿Hace cuánto tiempo, doctor? Eso fue en los años 40, 50 y 60. No habíamos nacido. Sí, hace poquitico, o sea, en el caso mío, en el caso de ustedes, pues no, obvio, se entendió. Bien. Los otros tipos de películas. Bueno, ayer me decía Luz Marina que éramos contemporáneos. Dijo, ay, por fin alguien, Dios mío. Otros tipos de periféricos de salida, efectivamente tenemos los audífonos, los parlantes, los micrófonos, los multimedia, las cámaras. Efectivamente nos permiten capturar los datos de un proceso y sacarlos a nuestra pantalla y demás características. Bien. Los periféricos de almacenamiento son los que tenemos aquí efectivamente debidamente registrados, el DVD, el Blu-ray, el disco duro, las diferentes microtarjetas y una cantidad de situaciones que hoy en día pues tenemos que día tras día estamos colocando en la palestra para el almacenamiento de los datos. Hasta el mismo papel, efectivamente. Para nosotros en el mundo cotidiano, les hago una pregunta normal, sin tecnología, sin informática. ¿Cuál es nuestra memoria auxiliar? La mente. Puro cuento. El papel. El papel, exactamente, un cuaderno. Esa es nuestra memoria auxiliar. Efectivamente, muy bien. Bueno, están sintonizados. ¿Profe? Muy bien. Señor, cuéntame. Ahí en la diapositiva anterior, ¿el disquete también entraba? Sí, no, me dio pena colocarlo porque es que eso no surgió tan adecuadamente, eso da vergüenza, ese invento. Ese invento nació cuando efectivamente yo me estaba graduando de ingeniero hace 80 años. Entonces, efectivamente, ese aparatico yo lo colocaba entre los cuadernos y me sentaba encima de él. Y ya en la cafetería, en el bulto de papa echando cerveza, al otro día cuando lo iba a leer, eso estaba pegado y no servía para nada. Entonces, no, qué vergüenza. Por eso ni lo coloqué ahí. Profe, pero el CD también ha desaparecido en varios Sí, computadores. el CD ¿no? también ha venido desapareciendo, todavía se utiliza por su capacidad y facilidad y flexibilidad y porque realmente es muy técnicamente seguro. Desde que tenga la unidad de lectura, fíjate, hoy en día, como tú dices, el CD ya no tenemos ni siquiera las unidades que lo permiten leer. Las pocas que existen en algunas máquinas, pues se salvan, ¿correcto? Pero de resto ha venido desapareciendo. Fue un dispositivo que fue creado más o menos en los años 80. No. Fue creado en los años 2000, 2005 y desapareció muy rápidamente. O sea, no tuvo pero una yo vida creo que muy el CD de corta. música salió a comienzos de los Existían finales de los... el proceso de la grabación de sonido, pero no para la data de lectura y escritura. Entonces, que era el famoso DVD, que ahí sí lo coloqué. Y luego salió el famoso Blu-ray por su capacidad de almacenamiento. El tema de los discos, más que por funcionalidad, ha sido por temas ambientales que ha ido desapareciendo. También, sí, hay muchos factores, sí, ahí para qué te digo que no, sí. Bueno, ahí tenemos las tarjetas perforadoras, las cintas, así era como se leía. Entonces, cada puntico rotico ahí en esa tarjeta, pues representaba una letra, un carácter, una palabra, y así fueron mejorándose día tras día. Entonces, la evolución, las cintas desaparecieron rápidamente porque cuando uno escribía la palabra gato, aquí al principio, acá le voy a colocar, al principio de la cinta, por acá está, tocaba desenrollar toda la cinta, los 80 o 50 kilómetros para solamente leer la palabra gato. Entonces, por ese proceso desapareció rápidamente. Bueno, pero en los primeros años de cambio, a pesar de todo eso, para que ustedes se enteren, la cinta duró, tuvo su buen periodo de gracia. Fíjense que la tarjeta perforadora duró 10 años, o sea, siempre tuvo su estilo de funcionalidad, ¿correcto? Luego vinieron las memorias flash, las unidades de DVD, luego los CD, luego los disquetes, ahí están, véanlos para que usted los vea, efectivamente, dan vergüenza, eso se pega. Es más, existían disque de alta y de baja, es verdad que eso se podía leer por cara y cara, pero pues era un peligro porque en usted cogía lo miraba y automáticamente se desaparecía la información. Esa era una porquería.
Aquí tenemos un disco duro, efectivamente, de los que tenemos hoy en día todavía. Hoy, estos son mecánicos, ¿cierto? Hoy en día existen los discos duros de estado sólido, o sea, de chip, de microcircuitos. Entonces, los discos mecánicos, como el que estamos viendo aquí en pantalla, utilizaban un platino, efectivamente, recubierto de magnesio, que facilitaba los impulsos electromagnéticos, y existía una agujita. Claro que esa agujita no era como la de uno de los microcomponentes que había antiguamente, que se colocaba encima del LP, del tocadisco. Eso es que ya se me olvidó mi generación. Entonces, efectivamente, aquí no hacía contacto, sino simplemente con impulsos electromagnéticos la información se grababa, y eso se grababa por encima y por debajo. O sea, era high density, low density, por doble cara, por cara y cara. Las partes, inclusive, alguna época, yo me acuerdo que me enseñaron a obligarme que las pistas, que los sectores, que los tracks, que mejor dicho, tocaba aprenderse eso, porque en una buena parte era importante aprenderse eso, pero ya hoy en día, con los nuevos dispositivos de grabación de microcircuitos, pues esos conceptos filosóficos desaparecieron realmente. Pues los periféricos de comunicación, efectivamente, tenemos hoy en día los raíles, los routers, los Wi-Fi, las tarjetas de red, el fax, los rompemuros. Bueno, una cantidad de aparatos que nos sirven para poder transmitir, enviar, recibir y canalizar la señal. No almacenar, solamente comunicar. Solamente permite desplazar la señal, capturarla, no procesarla, transmitirla a demás aparatos, facilitar su puente de recepción y canalización exclusivamente. Bien, ahí tenemos efectivamente algunas de las tarjetas inalámbricas que existen en el mercado y tarjetas de red. Las inalámbricas, porque efectivamente con esta señal que uno le colocaba al computador, claro que esto ya desapareció de moda. Todavía en algunas empresas existen, porque así fue como se configuró las diferentes redes de topologías que aprendimos el otro día, de estrella. Entonces uno conectaba aquí a través de este aparatico, de esa tarjeta. Uno conectaba acá el cable de red, y si no teníamos un cable de red, entonces era vía inalámbrica del Wi-Fi, a esa señal lo recibía, el computador lo leía y automáticamente teníamos la internet sin ningún inconveniente. Pero acuérdense que toda la conectividad antigua nació con un teléfono, con el teléfono, cuando hacía... Ese era no sé, yo lo recuerdo, ¿sí o no, los marinas? ¿Tú, Mercedes, no lo recuerdas? Ah, sí, es que somos los de la misma época. Entonces, efectivamente, esa era la forma de comunicación antiguamente. Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí, hoy en día tenemos aparatos sofisticados como el concentrador de hooks, que permiten conectar varias terminales, varios servidores, varias redes, los diferentes conmutadores de switch para efectivamente tener varios cables, varias terminales, varios computadores debidamente conectados entre sí. Si tenemos unos 40, 100 computadores, le colocábamos unos 4 o 5 de estos, pero luego se inventaron los patch panel, y entonces ya era mucho más fácil hacer una regla de conectividad mucho más fácil con los patch panels. Bien, aquí tenemos los routers, las tarjetas, que pues no tuvieron tanto auge, las tarjetas de Bluetooth. Entonces uno a través de esas tarjetas le conectaban, le regalaban el teclado, le regalaban el mouse, y así. Había mucho, la impresora la conectaban de esa forma, y los computadores venían con ese puerto para poder conectar adecuadamente. Los modems, así fue como nacieron los famosos modems antiguos y los nuevos modems modernos en la parte inferior de su pantalla, que facilitaba la conexión. Y muchas gracias. Bueno, claro que pues hasta ahí fue la primera parte. Ven un segundito, no se me alborote. Entonces, por eso efectivamente se hace necesario... perdón, esta no. Se hace necesario que efectivamente conozcamos igualmente la famosa mainboard. Entonces, la board es un aparato muy importante dentro del computador que facilita la conexión. Por eso se llama tarjeta madre, porque es la que conecta, recibe, adopta todo lo que nosotros le logremos conectar a la máquina adecuadamente. Entonces, borramos pantalla.
Entonces, efectivamente, la board es la tarjeta principal. Donde la board se dañe, pues ahí sí no vale tu tía que valga para poder arreglar la máquina. Usted puede modernizar, adaptar, mejorar su máquina si le cambia la board. Hay ciertas reglas, ciertas características, pues obviamente condiciones, pero pues le puede permitir. La board tiene esa estructura como la que vemos ahí en pantalla. Efectivamente, en pantalla estamos viendo una board que tiene todos los elementos de conexión para conectar las memorias, para conectar las tarjetas de red, de sonido, de video y demás características para ampliar la información. Aquí tenemos el socket para conectar el procesador, lo que llamamos normalmente la CPU. Ahí es un pequeño circuito y se llama socket porque es que usted levanta esta palanquita y automáticamente levanta esta lámina que está acá y ahí le coloca el procesador. Usted puede actualizar su máquina cambiando el procesador. Hay unos niveles y unas normas, unos grados de mejora. Como se dan cuenta, aquí tenemos los puertos que acabamos de aprender, todos los tipos de puertos que están debidamente conectados a la board principal que están acá. Aquí donde ustedes ven esta board, este pequeño gruesor, tiene 16 láminas. 16 láminas, una encima de otra. Porque si no, ¿cómo si era para conectar esta resistencia, este condensador, para conectarlo a través y que llegue y gobierne la calor, el frío, la temperatura, la energía que llega, entra por alguno de los dispositivos? Entonces, dentro de cada lámina, una sobrepuesta en otra, nos da un gruesor de más o menos unos medios 6 milímetros de gruesor, o 7 por mucho. Ese gruesor en cada capa es como unos puentes uno encima de otro, para poder conectar todos los aparatos que usted ve acá encima, ¿correcto? Entonces, la ruta, las vías, es factible que acá, para que ustedes se aterren, es factible que acá tengamos más o menos unos 30 kilómetros de buses. Aquí no los ven. Hay carreteras acá puestas. Los buses, aquí están estas rayitas, que bueno, aquí no las vemos muy bien, acá hay alguito, ¿cierto? Obviamente que están debidamente protegidos, bien estructurados, bien quemados, y van conectando los diferentes aparatos y no se conectan. Es toda una ciudad debidamente implementada y bien distribuida para que no tengamos. Claro, como eso se recalienta, tenemos unos refrigeradores, hay unos sockets de refrigeración, unos disipadores y demás. Hay unos elementos que necesitan una batería, almacenan un poco de condensadores, de resistencias. Antiguamente, esta board estaba llena de bombillos, por montones, como los televisores antiguos. Entonces uno destapaba un computador antiguo y era llena de bombillos. Tanto esto era la bombillería y transistores. Hoy en día, mire que son circuitos integrados, acá hay uno, acá hay otro, y los diferentes procesadores y los diferentes conectores para conectar todo lo que nosotros le queramos conectar a nuestra board adecuadamente. Bien, en ese orden de ideas, efectivamente, ¿qué es una board? Entonces, el concepto técnico de una board, acá se lo dejo efectivamente para que lo puedan leer y tener en su cabecita, apuntar adecuadamente. No es que le pregunte a alguien, no de pie con bola. Entonces, efectivamente, las funciones básicas de una board es la conexión física de todos los aparatos, dispositivos, periféricos, la comunicación de los datos entre un periférico y otro. No solamente, ojo, mis queridos pan de trigo, no solamente se llama periférico porque está por fuera. La palabra periférico es porque está alrededor regularmente, el concepto de la Real Academia de la Lengua. Pero periférico también es esta tarjeta que está acá. Periférico, esta memoria RAM que está acá. Esta verde claritico es la board. Y entonces a ella le conectamos los circuitos, los procesadores y demás, tarjetas y demás características. Estos que el DVD, el CD, el disquete, el disco duro, que están ahí, son periféricos internos, ¿ok? Tenemos periféricos internos y periféricos externos. Estos internos, que son los circuitos y tarjetas y demás, se conectan todos al procesador que está acá en el centro de la board, que es el presidente general, el que gobierna la estructura, la configuración de toda la máquina. Y la board simplemente le sirve de plataforma, de cama, para que él pueda tener el control total. Esa es la subred que existe para que él pueda gobernar adecuadamente, ¿correcto? Entonces también la board, la función te permite temporización y sincronización de todo lo que hagamos, distribución de energía eléctrica, control de los monitores, de los aparatos, de los periféricos, de los elementos y demás características. Como una madre por la mañana es la señora que nos ayuda a levantarnos. Durante el día era la encargada de la casa, durante la noche era
es la profesora que ayuda a hacer las tareas. Durante algunas horas del día es la doctora porque soluciona problemas psicológicos, de derecho, sociales, políticos. Bueno, ¿qué no hace una madre? Eso hace esta madre que está acá. ¿Correcto? Entonces, afortunadamente hoy en día le estamos dando la posición a las mujeres dentro de este tejido que se está despertando psicológica, moral y socialmente. Por fortuna, a Dios gracias, por fin están haciendo un tejido incluyente a la mujer, la que nos dé la vida. Bien, sigamos por acá. Los diferentes conectores que tenemos efectivamente dentro de la board, pues tenemos los cables de energía que entra, como ustedes se dan cuenta, por detrás de su máquina. Pueden ver el conector de energía. Acá se los señalo, como siempre. Efectivamente, aquí tenemos los conectores de entrada y de salida. Nuestro ventilador, efectivamente, que es la fuente que se encuentra acá. Y con esa fuente sale un cablecito, que es este que está acá, y lo podemos conectar en alguno de los pines que vamos a encontrar en la board. Y la board, de ahí de para allá, reparte toda la energía para cada uno de los periféricos internos y externos. La board sabe cuánto, como una madre, cuándo le duele la cabeza, cómo le duele, cuándo le duele y dónde le duele. La board sabe cuánta energía repartirle a los diferentes dispositivos y aparatos adecuadamente sin ningún inconveniente, ¿correcto? Dentro de la board tenemos un elemento que se llama la BIOS. La BIOS es el propósito fundamental del BIOS, es iniciar y probar el hardware del sistema y cargar un gestor de arranque. Entonces la BIOS es una especie de ayuda de recuerdos, de órdenes, de instrucciones que permite configurar adecuadamente el computador como fue hecho de fábrica. Como a la máquina hay que colocar energía, entonces cada vez que se le conecta la energía, ella recuerda lo que tiene que hacer y vuelve y se reconfigura día tras día, ¿correcto? Como la película que veíamos esta del último amor, ¿cómo es que se llama? Que todos los días la enamoraba y todos los días como si fuera la primera vez. Esa es la película. Me imagino que la habrán visto, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, y ella acá le olvidaba, tenemos... volvía al pasado todos los días y él le tenía Exacto. que recordar todos los días. Entonces, acá tenemos ya una board con todos los elementos debidamente marcados para que los reconozcan. Tenemos el socket del procesador, que venga, les borro esta flechita. A ver, aquí. Acá tenemos el socket, acá está, efectivamente, donde colocamos el procesador, o sea, la famosa CPU, ¿ok? Si en algún momento determinado del día de aquí hasta el día que terminemos, que es el 10 de diciembre, le pregunto a Freddy, ¿cómo se llama la caja que tenemos al lado del computador, al lado del escritorio, en su oficina? La CPU. Ay, lo rajo y lo saco de la clase torre. automáticamente porque eso no se llama CPU, se torre. llama la unidad principal. La unidad principal. O si usted me dice de manera más ejecutiva, eso se llama el sistema de información. Claro, el sistema de información es el conjunto, ojo, el sistema de información es el conjunto de todos los elementos que tenemos en nuestro computador. El mouse, el teclado, la pantalla, el pass mouse, la corriente, todo eso se llama sistema de información. ¿Y por qué se llama sistema de información? Porque nos permite procesar, almacenar, escribir, leer las actividades básicas, ¿correcto? ¿Y qué es la CPU? La CPU es tan solamente el microcircuito. Por eso, recuérdense, mírense la uña de su dedo para que no lo vuelvan a olvidar. Así de grande es la CPU. Así, como la uña de su dedo. Es un circuito, es un chip que permite el gobierno total de la máquina de nuestro sistema de información. ¿Dónde va? Aquí donde dice socket. Ahí en esa camita se encuentra y colocamos el chip en ese punto. Tenemos igualmente donde van las ranuras de la memoria. En este punto van las ranuras de memoria. Tenemos... Es el presidente, ¿no, doctor? Ese es el presidente. Claro que nunca vaya a decir eso, ¿no? Porque mejor dicho, nos raja. El cerebro. El cerebro, sí, señor, el cerebro, correcto. Muy bien. Los conectores de los diferentes puertos SATA que se encuentran acá, aquí están, mírenlos acá, efectivamente. Acá tenemos los diferentes disipadores que nos permiten para que no se acumule la calor,
la oxigene, lo refrigere y demás características, porque igual como cualquier aparato se recalienta. Entonces tenemos que tener algunos elementos de refresh. Acá van las diferentes tarjetas de tipo PCI, aquí tiene una pila común y corriente, la que conocemos que es la batería, diferentes tarjetas de puertos PCI y PCI 1 Express y demás. Son simplemente tecnologías, nada más raro. Todos los puertos que acabamos de ver aquí se encuentran debidamente nombrados y marcados, efectivamente, ¿correcto? Dentro del estándar. Que algún día tengan ustedes que destapar su máquina y no tienen que tocar nada, simplemente con la brochita sacudir el polvo y ya. Ese es el mantenimiento. Y el tipo que ustedes contratan le cobran 50,000 pesos. Entonces, no se dejen robar. Simplemente destapen la máquina con mucho cuidado, miren dónde ponen los tornillos, el tornillo 1, el tornillo 2, y la vuelven a tapar común y corriente, sin meterle la mano, no hay necesidad. Ya cuando tengamos que hacer un mantenimiento correctivo, ojo, correctivo, significa correctivo porque toca cambiarle algo, ponerle algo, adaptarle algo, ajustarle algo, se llama correctivo. Preventivo es simplemente limpiar el polvito ahí, porque eso se llena de polvo, que no tenga alguna fisura, no hay que meterle ni un palo, ni la escoba, nada, solamente la brochita, muy delicadamente. Ojo, no lo soplen, no lo soplen porque si ustedes lo llegan a soplar, automáticamente lo contaminan de coronavirus. No, mentiras, automáticamente le metes vaho. Entonces, al meterle vaho, pues obviamente son babas que se van a pegar ahí y las babas pues ayudan a una conexión y generan un cortocircuito, ¿correcto? Profesor, discúlpeme, tengo una pregunta. Usted nos habló de la BIOS, ahí ¿De en la coronavirus? pantalla. Sí, eso solo No, sirve BIOS, la BIOS. Ah, de la BIOS. Sí, la BIOS sirve solo para iniciar, es para iniciar este fue lo que le entendí, es que no estoy muy segura. Sí. La BIOS es una memoria que viene de fábrica que contiene la configuración estándar, ¿cierto? Entonces en la BIOS se colocan las instrucciones básicas para que la máquina arranque el computador. Cuando ustedes se despiertan todos los días, por allá ustedes tienen una pequeña BIOS que le determina el despertar cotidiano. Ustedes todos los días se le abre los ojos, abre y automáticamente hace un par de movimientos muy lentos porque la BIOS suya pues es mucho más rápida, pero se está configurando y automáticamente le da el control al cerebro para que comience a razonar y a pensar. ¿Señor? El hipotálamo. El hipotálamo, sí, por ahí he escuchado. Yo la verdad no soy muy diestro en eso, pero algo he escuchado de eso, sí, el hipotálamo, sí, señor. Bueno, sigamos acá con nuestra board. Gracias, el profesor. socket, aquí les aparto, el socket que está acá aquí en esta partecita, se lo coloco aquí en ampliación. Ese es el socket. Fíjate que al levantar esta lámina, simplemente esa palanquita, usted coge el procesador y lo coloca y lo encaja ahí. Él tiene un derecho, como todo en la vida, tiene un derecho. La gente que cree que eso se coloca enchúfla como caiga. No, ojo, eso tiene una forma, un estilo, una paciencia. Todo en la vida tiene un derecho, no derecho político, ¿no? Bien. Acá tenemos nuestro disipador y nuestro chipset, que es un punto central perdón, un segundito. ¿Cómo es mi lápiz negro? Uy, gracias. ¿Qué punto negro? Póngase de acuerdo. ¿Así? Ay. Ya hiciste.
Bueno, listo. Entonces, acá tenemos en pantalla el famoso disipador. Como ya les decía, el disipador simplemente nos facilita, nos permite que los circuitos no se sobrecalienten y el aire, la calor que se va generando, automáticamente la disipe, la reparta. Luego tenemos ahí un pequeño espiral de láminas, que aparte de eso, la lámina no es una lámina cualquiera, es una lámina especial que permite precisamente ese calentamiento y disipación rápida que tiende al frío más que otro elemento. Tenemos el chipset, que es un pequeño circuito, efectivamente, que está acá en el centro, que permite efectivamente tener un control de acceso a consultar la CPU. La CPU, ahí donde usted la ve, ese circuito, que es el famoso procesador, es el portero, no, el portero no sería. El chipset es un control que se hace para cada uno de los dispositivos periféricos que quieren comunicarse con la CPU. Como la CPU es el presidente principal y pasa lo que pasa en la vida real, hay un filtro que le preguntan para dónde va, quién es usted, por qué viene, y si usted es un personal operativo, entra por la puerta trasera. Si usted es un ejecutivo de vanguardia, entra por la puerta principal. Entonces el chipset tiene dos puentes que se llaman, dos puertas que le permiten conectar los periféricos básicos, entran por el puente sur, y los periféricos primordiales entran por el puente norte, porque necesitan clasificar la prioridad de los datos, de la operación, de la actividad que se llegue a realizar. Entonces el chipset clasifica quién entra por el puente sur y quién entra por el puente norte. Entonces es una apología que les hago ahí más o menos rápida de la función del famoso chipset. Acá vemos los conectores SATA, que efectivamente ustedes van a encontrar en la board. Estamos todo esto en la board, ¿no? Y los conectores que existen, los cables que van a encajar adecuadamente en este conector, en este puerto. Fíjense que también tiene una forma, una figura, un clic. Aquí al lado y lado, estas pequeñas paticas hacen clic cuando encajan adentro de este puerto, automáticamente. Y para sacarlo lo mismo, hay que apretarlo un poquito leve, pero no hay que sacarlo a la fuerza, ni hacerle, ni jalarlo, no, nada de eso. Es más, un cable jamás se jala desde la parte de un 4 centímetros del cable, no. Hay que coger siempre la cabecita y colocarlo, ajustarlo y acomodarlo adecuadamente, ¿correcto? Y fin. Uy, nos ha rendido hoy. Bueno, muy bien. ¿Preguntas? Entonces, que dejamos en visto los temas de los procesadores. Bueno, aquí tenemos esta otra lámina. Venga, si la podemos ver dentro del esquema que estamos viendo precisamente. Las diferentes, dentro de la board, recuerda que vimos unas... Me borro pantalla porque aquí hay un reguero de basura. Todo esto que está acá es basura. Profe, ¿le puedo preguntar algo? Señora. Conclusión de la board, digo yo, ese es el conjunto de elementos que componen el circuito. No. La board es la tarjeta, el elemento o el dispositivo que permite, facilita la conexión y la comunicación de todos y de cada uno de los elementos que se conecten a la CPU, de manera interna, externa, de cualquier clase de proceso, de almacenamiento, de escritura, de lectura o de procesamiento. Entonces, esa es la función de la board, facilitar la conexión, la comunicación hacia la CPU. O sea, profe, administra la CPU. No. Ella simplemente permite, ese es como las calles para nosotros, nos permiten desplazarnos a cualquier parte de Bogotá, simplemente facilita que nos movamos de un punto a otro, no más. Ella no da órdenes, ella no genera instrucciones, ella no, simplemente desde que se le adapte un bus, vea, les voy a marcar aquí más o menos los buses que están acá. ¿Sí ven estos hilos que están acá? Esos pequeños hilos son los famosos buses, que creo que mañana a ver si los alcanzamos a ver. Entonces hay cualquier cantidad de hilos tendidos, o sea, de redes de hilos tendidos para que se conecten los diferentes aparatos
recuerden que la placa board está compuesta por 17 pisos. 17 pisos que están elaborados, que solamente llegan a sumar unos 5 o 6 milímetros de grueso, ¿cierto? Pero pues para que efectivamente quepan todas las, digámoslo así, las calles y las autopistas en la board y que ella tenga manejo de... Lo único que ella controla es el tránsito. Para dónde va, por qué calle, por qué bus, etcétera, etcétera. Bueno. Sigamos. Aquí vemos las ranuras de memoria, efectivamente, como las que vimos allí en la board principal. Aquí se coloca, aquí hay unos pines de seguridad, esos pines que ustedes ven acá, en este punto, usted los corre hacia la izquierda o hacia la derecha, cada uno, y le permite encajar una memoria en esta ranura, en este slot. Usted mete una memoria de 16, de 32, de 64, ¿cierto? Y la permite encajar. Aquí puede colocar 1, 2, 3, 4 bancos de memoria para ampliar su computador. Claro, estas memorias, esta clase de board ya están desapareciendo porque ya están las board antiguas, ¿correcto? Estas son las board de los años 2015, 2014. No hace mucho, pero técnicamente ya están pasadas de moda. Acá tenemos otras clases de board. Mire que diferente arquitectura, diferente estilo, diferentes elementos de conexión, ¿cierto? Siempre vamos a encontrar el espacio primordial para colocar ahí. Esta board se le puede colocar 2 procesadores, vea, procesador 1 y procesador 2. En esta board solamente le podemos colocar un procesador, ¿correcto? No significa que al tener más procesadores, pues la máquina sea una super máquina. Seguramente será para algunas tareas más específicas, para videojuegos, para graficación, y de ahí no más. O sea, eso es algunas tareas muy puntuales, muy cotidianas. Para un servidor, de pronto, ese estilo. Esta board, efectivamente, tiene menos elementos, pero tiene unos slots de conexión de tarjetas adicionales, porque todo lo demás está metido en la board. La board ya contiene hoy en día, a través de esos circuitos que ustedes ven acá, esos chips, efectivamente, tienen todos los componentes que se requieren, ya vienen más fabricadas, más modernas, como las mamás de hoy en día. Las mamás de hoy en día no se parecen nada a las mamás de hace 40 años. Las mamás de hoy en día son más modernas, más ligeras, más recorridas en conceptos de conocimiento. Pueden ser muy jóvenes, pero ya su mente es más amplia, ya conocen más terminología, ya conocen más conceptos, ya se defienden más, ya saben de sus derechos, más modernas, ¿correcto? Más prácticas. Más prácticas, señora. Profe, yo estuve hace como 3 días mirando una tarjeta y casi todos los elementos que usted nos ha nombrado ya vienen en tecnología de microchip en plano. Es decir, Correcto. vienen ya incrustadas en la tarjeta y son como una pequita prácticamente dentro de la tarjeta. Sí, es muy cierto, es muy cierto. Efectivamente, ya como les decía, todos esos elementos así como de expansión que antiguamente se requería porque no estaba la tecnología, pues venían así definidos. Pero hoy en día ya, como dice nuestra amiga, ya vienen incorporados de manera directa. Acá están los tipos de procesadores. Entonces tenemos los 2 procesadores más comunes del mercado, la marca AMD y la referencia Intel. Son los 2 famosos. ¿Cómo se llaman cómo se identifican los procesadores, mi querido Juan Vázquez? A ver, coloquémosle un Los punto que vienen de las 2 negativo o marcas más positivo. famosas, AMD e Intel. Sí, correcto. ¿Y eso qué significa el procesador? ¿Qué es? Es como... No es como, es. ¿Perdón? No es como, es. Ah, sí, tiene toda la razón. Es tiene como la capacidad del... No. ¿Velocidad? No, puro cuento. Le colocamos el negativo y el positivo. Bueno, vamos a perdonársela. A ver, Paola Méndez, ¿qué es el procesador? Profe. Paola Méndez, a la una, Paola Méndez. Ah, Paola Méndez es señora Paola Méndez. No, Paola Méndez apagó la cámara, se retiró, se le apagó el computador, mejor dicho, se volvió 3. Profe. Digámosle a mi querido Dubán Buitrago, ¿qué es el procesador? Listo, profe. El procesador es
la unidad central de procesamiento o lo que Eso, sí, esa es la famosa CPU. procesa la introducción de datos en los No lo programas del olvide. ordenador. Exacto. No lo olvide. ¿Sí ves, Juan? El puntico. Bueno, muy bien. El puntico. Bueno, vamos a colocar un punto a Duván, si no le hemos colocado al viejo Duván. Mira, aquí hay unas board igual de algunas board antiguas. Venían unas board Baby ATA y unas board más AT normal. Aquí las vemos antiguamente, vea que venían llenas de cosas. Fíjense los transistores, vea cómo ha cambiado la tecnología tan dramáticamente. Y estas board, para que ustedes se aterren, son de los años 2012, 2015 más o menos. Acá, fíjense que aquí tenemos una cantidad de dispositivos para agrandar, para colocar. Mire la cantidad de memoria que se le colocaba. Y cada banquito eran de 2 megas, 2 megas, o sea, 2, 4, 6, 8, 10, 32 megas. No era nada, pero pues era poderoso. Y los transistores, vean los diferentes circuitos, montones de circuitos. Y miren nuestro procesador acá, debidamente refrigerado, con su ventilador, con su refrigerador, con su socket y todos los demás. Fíjense que antiguamente no tenía los puertos metidos, ¿sí ve? No había ningún puerto conectado ahí. Todo era a través de estos puertos que están acá, de estos slots. Aquí es el socket, aquí no tiene el procesador, pero era diferente, pero pues igual de característica. Bueno, aquí hay diferentes formas de procesadores, de tarjetas, AT, y ustedes pueden hacer ese cambio sin ningún inconveniente, pueden mejorar su máquina, hasta de su portátil también lo pueden mejorar. O sea, no es que hay que el portátil viene estándar, no, puro cuento. Usted puede mejorar su procesador, mejorar la memoria, mejorar el disco duro. Aquí vea que los puertos en esta board ya venían incorporados, ¿lo ven ahí? En la parte superior, porque hemos venido viendo los puertos. Entonces ya, esta board que ven acá es una board mucho más moderna, es una board AT y micro ATX. Entonces son más pequeñitas, efectivamente, pero de mayor capacidad, son muy poderosas, efectivamente, hoy en día. Acá tenemos las últimas board que están saliendo al mercado, fíjense que ya no tienen absolutamente nada. Cada vez es más grande el espacio del procesador, porque el procesador cada vez crece más. Entonces ya tiene un espacio de refrigeración bastante poderoso, unas pequeñas memorias que se le colocan y la corriente que saca y no tiene más, vea, absolutamente pelado. Todos son la bahía de puertos y la mayoría son tipo HMI y USB, ¿sí ve? Entonces, vean lo que va quedando. Todavía le queda un par de transistores, veanlos acá, aquí hay uno y aquí hay otro transistor. Ah, bueno, por acá hay otros dos, pero cada vía es menor. Lo demás son circuitos, vea, todo está lleno de circuitos y chips pegaditos, vea, a la board. Esta board, en su gruesor, ya tiene por lo menos unos 8 milímetros, porque tiene más buses de comunicación. Y aquí encima de este socket se coloca un refrigerador, un ventilador más poderoso que mantenga refrigerado el espacio. Aquí está, vea ese procesador, ahí está, el socket y el disipador. Yo tengo una preguntita. Esos computadores que vienen bueno, tengo uno de Hewlett Packard que es todo en uno, o sea, no viene con la torre, como hablábamos de la unidad principal, sino es todo en uno. ¿Esos también se pueden arreglar? También, son muy buenos. Esos touch, efectivamente se pueden arreglar, se pueden mejorar. No mucho porque la tecnología no le permite, pero sí hay un pequeño espacio para mejorar la memoria. Y lo que puede hacer, claro, el mejor secreto que les doy a todos, solamente con que usted le cambie el disco mecánico por disco de estado sólido, mejora toneladas en velocidad y en almacenamiento. Porque el disco mecánico, cuando usted lo arranca, comienza por allá, como al minuto y medio, arranca. En cambio, un disco de estado sólido se conecta directamente al CPU porque es un chip, de chip a chip. Entonces se conecta directamente y la velocidad mejora un 220%. Y la capacidad de almacenamiento también mejora un 220%. Entonces, si pueden, cambien su disco duro mecánico por un disco de estado sólido, ¿de acuerdo? Pero obvio, consulten con su técnico de cabecera. Recomiéndenos un técnico. No, hay ahí en la universidad todos los ingenieros de ingeniería, entonces consulten a un chino de esos que eso ya vuelan.
y gracias. Ahora, por eso Les es- habló José Antonio Martínez. Feliz resto de día. Gracias, profe. Gracias, profe. Espero no haberlos Gracias. aburrido. Muchas gracias, ingeniero. Feliz día. Chao, chao, feliz día. Adiós. Adiós, adiós. Gracias. El niño sí se despide. Adiós, adiós, lindo. Nuevo compañero. Por favor, que pague la matrícula. Sí, sí. Muy madre mía.